Sean bienvenidos a nuestro curso de administración de redes. Ya que la semana pasada cumplimos con lo que era el último tema del contenido, el cual se trataba acerca de sistemas operativos de red y introducción a Windows Server. En el día de hoy vamos a hacer un resumen, un repaso general de lo correspondiente a la unidad número 4. La diapositiva que le estoy pasando es simplemente la unificación de las dos diapositivas anteriores, que son las que corresponden para su examen. Vamos a aprovechar de revisarlas un poco y que puedan consultar cualquier duda que tengan, ya que, como saben, la próxima semana es el examen. Ya está casi, ya subió. Está un poquito pesada porque realmente lo que hice fue copiar ambas diapositivas en una sola. Que no la tiene, ahí está disponible. Y si no, están disponibles también en la plataforma. Ya hice la actualización correspondiente. Bueno, comencemos entonces. En esta ocasión, como ustedes saben, estamos con la unidad número 4 de nuestro curso de administración de redes y telecomunicaciones, la cual se denomina Administración de seguridad, gestión de base de datos en red y Windows Server. Dentro de dicha unidad tenemos nuestro tema 4.1, el cual se denomina gestión de fallas en red, y habla acerca de este tipo de elementos y lo que son los mapas de riesgo. Y tenemos el tema 4.2 como parte de la primera clase que vimos de esta unidad, el cual se denomina gestión de seguridad en red. Estos dos temas los vimos de manera unificada en una sola clase, donde debemos considerar primeramente que actualmente todas las instituciones, todas las empresas e inclusive las personas están conectadas y trabajan, gestionan sus archivos y procesos mediante redes informáticas, muy especialmente lo que es Internet. Lo cual nos lleva a considerar tres elementos activos dentro de cualquier red. Decimos que un elemento se considera activo si se encuentra inmerso en lo que es el proceso de comunicación. En este caso estamos hablando de la información, de los datos que se transfieren y reciben. Estamos hablando de lo que son los equipos, es decir, lo que es la parte de hardware, software e infraestructura requerida para poder gestionar, transportar, utilizar dichos datos, y lo que son las personas, ya que estas son por lo general quienes producen. Si van a participar, por favor levanten la mano porque estoy viendo que se encienden muchos micrófonos. Bueno. Y tenemos lo que son las personas, que son aquellos individuos, aunque a veces pueden ser también sistemas o hardware, que producen, distribuyen y tienen la necesidad de acceder a lo que es la información. Después de allí, definimos lo que era la gestión de red. Allí tienen lo que es el concepto en pantalla. Es el proceso de supervisión y control de los recursos de una red para conseguir niveles óptimos, especialmente de rendimiento, disponibilidad, y ahí faltó la palabra, y seguridad.
Por favor, añadan en su diapositiva que ahí falta el término seguridad, que es también vital. Esto fue un pequeñito error de transcripción, pero bueno, ahí lo tenemos ya corregido. Continuamos entonces. Por otro lado, hablamos que la gestión de redes incluye una serie de elementos, entre los cuales está el gestor, que es el ente, el servidor encargado de la coordinación de todo el proceso, el agente, que es el terminal, el dispositivo que se comunica con la red para obtener datos o utilizar algún recurso o servicio, el MIB, que es la base de datos asociada a la red que estamos gestionando, los objetos, que serían los diversos contenidos que vamos a trabajar dentro de nuestra red, y los protocolos, que son el conjunto de especificaciones que gobiernan la interacción entre los demás elementos de la red. Vean que cuando hablamos de lo que es la gestión de fallas, existen algunos elementos imprescindibles de tomar en cuenta. En primer lugar tenemos la bitácora, que es ese conjunto de archivos históricos o logs de los cuales se lleva registro en el sistema de red y que nos van a permitir tener a la mano datos significativos no, vamos a tener que hacer algo, ya va. Si alguien quiere utilizar la palabra, por favor levanta la mano. Estoy silenciando todos los micrófonos de manera permanente. Bueno, continúo entonces. Esto a fin de tener información detallada y específica acerca de los diferentes errores significativos que puedan haberse producido en la red y que requieran de una gestión de fallos debido a los siguientes criterios o razones. En primer lugar, hay que manejar criterios adecuados para evitar la sobrecarga de información. Y en segundo lugar, hay que obtener información concreta acerca de los fallos sucedidos. Entonces, allí tendríamos nuestros dos elementos. El otro elemento imprescindible en lo que es la gestión de fallas sería el administrador de la red. Este no es más que la persona que se encarga de darle soporte y continuidad al funcionamiento de cualquier red que le sea encargada. Esta persona va a estar, digamos que a su disposición lo que es el manejo de la parte estructural de la base de datos, cosa que no está disponible para el usuario normal. Además de esto, debemos pensar en algunas de las funciones básicas que se deben cumplir a nivel de lo que es la gestión de fallas en lo que es una red. Fíjense que en primer lugar debemos determinar los síntomas del problema. Es imposible percatarse de la existencia de un problema en lo que es el servicio, poder detectar a qué se debe si no nos percatamos de sus síntomas, es decir, de las diferentes evidencias de su existencia. Por otro lado, lo siguiente que debemos hacer una vez que ya detectamos esos síntomas, es aislar el fallo. Tratar de que esa porción de la red que no está funcionando bien quede separada del resto para tratar de mantener el funcionamiento al menos parcial de nuestro sistema.
mientras que estamos haciendo el proceso de resolución de la falla. Recuerden que este proceso a veces puede ser sumamente largo y en otras bastante extenso. Luego de allí debemos entonces comprobar que la solución que hemos aplicado sea la más adecuada. Y además de esto debemos trabajar como nombramos en la otra parte de las pruebas de regresión. Debemos verificar no solamente el componente que estamos reparando, sino aquellos que se encuentren relacionados con él, para evitar que pueda haber surgido un defecto generado de manera inconsciente, de manera involuntaria, mediante lo que es la reparación, bien sea una pérdida de conectividad con otro componente importante, etcétera. Finalmente es importante registrar lo que es la detección y la resolución del problema, para así tenerlos disponible dicha información para futuras mejoras del sistema o para cuando se llegue a presentar en algún momento la misma falla nuevamente. Aquí tenemos lo que serían los objetivos de la gestión de fallas. En primer lugar y más importante generalmente es lo de garantizar la calidad. La única forma de lograr este objetivo es procurando que se cumplan los tres factores que se encuentran del lado derecho, es decir, la fiabilidad, que es la probabilidad de que el sistema se mantenga operativo durante cierto periodo de tiempo bajo condiciones ambientales normales, es decir, la capacidad que tiene el sistema para funcionar normalmente y para recuperarse luego de una falla. La disponibilidad, que está relacionada con la diferencia, con el tiempo en el que el sistema se encuentra funcionando. Y la supervivencia, la cual está relacionada con la facilidad y la eficacia del mantenimiento y reparación del producto. Recuerden que una aplicación, un programa que no se pueda reparar, mantener, actualizar, está condenado a morir en breve plazo. ¿Por qué? Porque recuerden que las situaciones en estos entornos donde nos desarrollamos son sumamente cambiantes y el requerimiento que hoy es válido probablemente mañana ya no lo sea. Entonces allí tenemos la primera característica, el primer objetivo, es lo que es garantizar la calidad. En segundo lugar tenemos lo que es la vigilancia de alarmas. Ese administrador de fallas del REC debe estar pendiente ante cualquier tipo de problema que se presente y procurar resolverlo a la brevedad posible. Aquí tenemos también otra función relacionada con la gestión de fallos, sería la localización de las fallas, de las averías. Ya de esto acabamos de hablar. Tenemos también lo que es la reparación, proceso que ya ustedes saben que después del diagnóstico no podemos dejar las cosas así, sino que debemos buscarle una solución al problema de la mejor manera posible. Dicha solución debemos estar pendientes de registrarla convenientemente para así poder tener esa información en caso de cualquier situación futura que pueda presentarse. Luego de esto debemos administrar entonces adecuadamente lo que son las anomalías. Esto debe procurarse hacerse con cuidado, tratando de que estos defectos nunca lleguen al cliente, sino de detectarlos nosotros mediante pruebas de tipo programado,
para no perjudicar la buena imagen de la empresa. Luego de aquí hablamos de lo que era la gestión de seguridad. Lo que busca es facilitar, ofrecer mecanismos que faciliten el mantenimiento de lo que es las políticas de seguridad establecidas, es decir, generalmente están orientadas a la protección contra ataques de intrusos. La funcionalidad de esta gestión comprende los servicios de seguridad, las comunicaciones, la detección y la notificación de eventos de este tipo, es decir, de seguridad. Aquí podemos ver dichas funciones resumidas. Tenemos en primer lugar la identificación de cuáles son los elementos más sensibles, es decir, los que pueden presentar las mayores vulnerabilidades. Luego de allí debemos tener alguna forma para almacenar los intentos de acceso no autorizado, los cuales están vinculados con problemas de seguridad, y ver si nuestro sistema fue capaz de bloquearlos o no, si fue capaz de gestionarlos adecuadamente para evitar el acceso a intrusos que puedan dañar nuestro sistema. Y además de esto debemos procurar hacer un correcto mantenimiento, un correcto seguimiento y control de estos puntos de acceso protegidos que determinamos aquí en la primera parte. Es decir, si sabemos que los puntos débiles son A, Z y P, debemos estar pendientes de ellos, porque de otra manera van a convertirse esas vulnerabilidades, pueden materializarse en fallas a través de la aplicación de diferentes amenazas. Recuerden que la vulnerabilidad es algo de tipo interno y la amenaza es de tipo externo, y se necesita que ambos confluyan al mismo tiempo para que se produzca realmente la falla. Ahora bien, luego de aquí hablamos de que la seguridad implica la atención de tres criterios básicos. Vamos a pedirle por aquí de momento a la señorita Aguilar que me diga qué entiende ella por confidencialidad. Señorita Aguilar, yo sé que tiene audio porque ahorita en la otra clase estaba hablando conmigo. Bueno, parece que no está pendiente. Señor Alejandro Castro. Pero levante la mano para poder darle la solicitud. Recuérdenmelo porque yo generalmente no los silencio, pero es que tenían tanto ruido hace rato. Vamos a quitarle el silenciar a todos. Pero eso sí, por favor, sin escándalos, de manera organizada. Ahora sí, señorita Aguilar. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué entiende usted por confidencialidad? Es un concepto que hemos estudiado bastante durante este curso. ¿Algo confidencial? No. No, pero acláreme eso. No me puede decir que confidencialidad es algo confidencial. Es como decir comida es algo que se come. Busque sinónimo, busque una manera de explicarlo que sea más comprensible. Para usted, ¿qué es algo confidencial? Confidencial, algo que no se puede, que no todos lo pueden saber, sino determinadas personas, ¿no? O sea, Exactamente, esa es la idea. por decir, en una empresa no hay información de que no todo el personal lo puede tener, sino solamente Los que... dependiendo el trabajo el cual realiza. Muy bien.
Esa es la idea, esa es la explicación. La confidencialidad no es otra cosa sino limitar el acceso a la información a aquellas personas que estén autorizadas para utilizarla. Señor, entonces, Alejandro Castro, ¿qué sería integridad? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Integridad me dice, ¿no? ¿Cómo? ¿Integridad? Sí. Es algo, digamos, que sea íntegro, que la información siempre esté... No me usen la palabra íntegro para explicar integridad. Así como dice, no me usen confidencial para explicar confidencialidad. Traten de usar términos diferentes. Ahora sí, vuelva de nuevo, pero no use la palabra íntegro. Señor Castro. Que está completo y tiene todas sus partes, digamos así, ¿no? Bueno, mejor. Entonces, está bien, con eso me basta. Yo lo que necesito es una idea nada más y con eso seguimos. La integridad lo que implica es que la información almacenada no se altere ni se deteriore ni con el paso del tiempo ni durante sus transferencias, es decir, ni durante sus cambios de ubicación. Eso es lo que significa la integridad, que no se altere. Ahora la señorita sigue por aquí, Berrocal. Nos queda el término disponibilidad. Sí, sí, sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué será disponibilidad en redes? Que es algo que uno está disponible siempre de ello, ¿no? Que esté pendiente de lo que está pasando. Bueno, parece que lo buscó en un diccionario esos de Google. Bueno, vamos aquí. La disponibilidad lo que significa sencillamente es que cada vez que necesitemos el dato, la información, seamos capaces de acceder a ella. Aprendas esos tres conceptos porque son básicos, fundamentales en las preguntas del examen. Vean que les voy diciendo, apréndese tal cosa. Son las cosas donde deben hacer mayor énfasis porque son las preguntas que ya tengo construidas para añadir luego las demás. Continuamos entonces con nuestro resumen. De aquí se habla de herramientas de seguridad, las cuales tienen por finalidad el control y seguimiento del estado de la red, así como la detección de anomalías. Y aquí teníamos diversos ejemplos. Tenemos analizadores de red, analizadores de seguridad y analizadores de paquetes. Aquí teníamos un ejemplo de este tipo de dispositivos analizadores. No se preocupe que no le voy a preguntar ni el nombre. Así que aquí tenemos un ejemplo. Este era a nivel de hardware, que se encarga del análisis de red, y este es a nivel de software. Vean que el que trabaja a nivel de software es mucho más completo porque no está limitado a un aparato pequeño con poca memoria, poco procesador, etcétera, sino a las capacidades de nuestro computador en sí. Aquí tenemos entonces las capas de la seguridad de las aplicaciones. Recuérdense los nombres. Vean que por un lado tenemos la vulnerabilidad. Si nosotros evitamos que estas amenazas y ataques lleguen hasta donde está la vulnerabilidad, la falla no se materializa. ¿Cómo hacemos para lograr dicha protección? Simple y sencillamente lo que hacemos es blindarla a través de diversas capas y dimensiones. Vean que cuando hablamos aquí de amenazas y ataques se habla de destrucción, alteración, supresión,
revelación e interpretación de nuestros datos. Pero para poder llegar hasta aquí, hasta donde están los datos aquí en el medio, deben primero pasar por estas 8 capas, que serían la privacidad, la disponibilidad, la integridad de los datos, la seguridad, la confidencialidad, el no repudio, la autenticación y el control de acceso. Y además de esto, vean que aquí tenemos 3 capas adicionales, una del usuario final, una de control y una de gestión, que también deberían ayudarnos a blindar nuestros datos contra diferentes ataques. Entonces vean que la idea es dificultar en lo posible que esta amenaza que tenemos aquí llegue a ponerse en contacto con esta vulnerabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces puede suceder lo que acabo de hacer yo ahorita, que nosotros blindemos el sistema por muchas partes, pero se nos olvide una pequeña ventanita, un pequeño espacio, y por dicha ubicación sea que pase ese hacker que quiera acceder a nuestra información. Entonces es bastante más complicado de lo que parece el proteger adecuadamente un sistema, el proteger adecuadamente una red. Aquí, por si no se leía bien, aquí están los nombres de esas 8 dimensiones que hablé yo ahorita. En primer lugar, control de acceso, que solo puedan ingresar al sistema aquellos que están autorizados. Esto se hace normalmente a través de procesos de autenticación y no repudio. Autenticación quiere decir validar credenciales. Y el no repudio lo que implica es que el usuario que tenga las credenciales adecuadas debe poder acceder al sistema cada vez que así lo necesite. Tenemos la confidencialidad, que ya lo explicamos hace un momento. Tenemos lo que es la seguridad de la comunicación, la cual se obtiene aplicando diversas estrategias técnicas, procedimientos, etcétera. Tenemos lo que es la disponibilidad y lo que es la privacidad. Allí tenemos un montón de elementos que van a ayudarnos a garantizar o a por lo menos a intentar lograr la seguridad de nuestro sistema. Luego de aquí hablamos de la necesidad de establecer políticas de seguridad. ¿Qué es una política de seguridad? Un conjunto de normas, de estándares que se fijan para tratar de garantizar la seguridad de nuestra red. Aquí tenemos algunas de las que se pueden aplicar. Nosotros tenemos, por ejemplo, los test de seguridad. El test de seguridad no es una política de seguridad, por si acaso. La política de seguridad es a qué se la aplicamos y con qué frecuencia. Deben estar pendientes de eso, porque eso es otra preguntita que puse una vez en un examen y que no la entendieron o no sé qué fue lo que pasó. La política de seguridad no es ninguna de estas que tienen aquí. Estas son herramientas. La política de seguridad consiste en la forma en la que vamos a aplicar dichas herramientas. Vean que yo le coloqué en un examen, exactamente el examen tenía 4 de los elementos que están en esa lista. Y les preguntaba cuál de las siguientes no es una política, es una política de seguridad. La respuesta era, al final de cuentas, ninguna de las anteriores. Pero todo el mundo terminó marcando el test de seguridad, una de esas que estaban allí, porque se acordaron o vieron que estaba en la lista. Pero repito, por si acaso, para que no confundan la idea, lo que tienen allí en pantalla no son políticas de seguridad, son herramientas, son técnicas, son estrategias. Pero para convertirse en una política de seguridad debe incluírsele, debe definirse cuándo se van a aplicar y sobre qué objetos específicos. De otra manera no se pueden considerar como tal.
Vean que estoy tratando de resumirle todo el contenido en una sola sesión, muchachos. Profesor, Dígame. bueno, cuando se habla de política, al hablar de política es una palabra que implica procesos en general, y si habla de política de seguridad, ¿no? Habla un conjunto de procedimientos o acciones que determinan el aseguramiento sí, del funcionamiento de la red, por decir algo. sí, en general, una política que todos los que están, en este caso los trabajadores, por decirlo así, o todos los empleados, tienen que ceñirse bajo esa política, una cosa así. Ajá, vean que lo que tienen que pensar es esto: la política no es otra cosa sino una decisión que toma la empresa acerca de su seguridad. Eso es una política en sí. Así es. Eso es lo que tienen que pensar. No vayan a caer como también cayó alguien de que pensando en partidos políticos que dependen de las una política depende de las preferencias de la empresa, de las características, sobre todo depende de la gente que está encargada de su gerencia. Esa gente de gerencia puede decir: mira, yo quiero que la política de seguridad va a ser que los test se hagan una vez al mes y se hagan solamente a lo que es el departamento de tal cosa. Mientras que en otra empresa la política puede ser: no, el test de seguridad se hace cada 15 días. Todo va a depender, porque recuerden que esto representa un costo, un tiempo, un personal, etcétera. Y así cada uno de estos procesos hay que decidir lo que es momento y el objeto sobre el cual se va a aplicar. Generalmente es imposible el aplicar, digamos que este tipo de procesos a todo el sistema de una vez, por cuestiones mismas de que resulta complicado y costoso. Lo que se hace es ir verificando de manera parcial, sobre todo lo que son esos puntos críticos de los cuales hablábamos al principio. Ya con esto salimos, ya ustedes entienden qué significa cada uno de estos elementos. Por aquí uno que me parece interesante a mí es este que dice formar e informar. De nada nos vale tener todas las herramientas, las mejores políticas de seguridad, etcétera, si no preparamos a nuestro personal para su aplicación y si no le informamos acerca de su existencia y sus características. Si no hacemos esto, estaríamos perdiendo todo ese trabajo de seguridad del cual estábamos hablando. Entonces pasamos al siguiente elemento. Tenemos por aquí la transformación digital. Ustedes saben que inclusive estamos en un mundo globalizado y que esto se aceleró de manera exponencial debido a la crisis de la pandemia, donde las personas, los procesos, inclusive la educación, que estuvo bastante cerrada durante mucho tiempo, se vio en la obligación de transformarse a medios virtuales. Entonces, esto hace que las redes tomen mayor relevancia. Por lo tanto, también debe tomarlo lo que es la ciberseguridad. Vean que vivimos en un mundo en constante cambio y evolución. Las formas de trabajo que teníamos, y no estoy hablando de muy lejos, las formas de trabajo que teníamos a principios del año pasado variaron prácticamente de un día para otro, llevándonos ya en este punto a trabajar de prácticamente cerca del 100% de lo que era en este caso el ejemplo del estudio. Había prácticamente un 80% de estudiantes presenciales y un 20% de estudiantes virtuales. Actualmente estamos trabajando con un 100% de estudiantes virtuales. Vean que fue un cambio drástico que hubo, pero fue por una eventualidad, pero no sabemos en qué momento, en qué punto podría suceder otra cosa. Existen diversas estrategias para garantizar dicha seguridad. Tenemos, por ejemplo, se nombraba el caso de la confianza cero.
Esta confianza cero lo que hace es verificar todo elemento que vaya a comunicarse con nuestro sistema. En este caso, lo que pasa es que el problema de ello es que no contempla todas las posibilidades o no es capaz de proteger el sistema después de la intrusión. Él lo que busca es prevenir esa entrada ilegal a nuestro sistema por diversas formas. Por ejemplo, tiene la verificación de cada usuario, generalmente usando doble validación. Tiene la verificación de cada dispositivo, por lo general a través de lo que son sus direcciones MAC, etcétera, que son únicas, y tiene limitar el acceso inteligentemente, es decir, que no todas las personas, no todos los usuarios puedan ingresar a todas las secciones del sistema. Otra cosa importante que ha surgido respecto a las redes en la actualidad es la estrategia Bring Your Own Device. Esta estrategia lo que significa es que las personas utilizan sus propios dispositivos, llámese laptop, llámese computador, celular, tablet, etcétera, para poder realizar sus labores de trabajo. ¿Por qué esto? Imagínense, por ejemplo, la crisis que hubiera sido en Telesub, el tener que proveerle a cada uno de sus, vamos a hallarlo poquito, porque si digo estudiantes ya me voy demasiado lejos, a cada uno de sus docentes un equipo para realizar sus funciones. Es decir, mira, yo necesito que tú trabajes conmigo, pero toma, aquí está tu laptop. Imagínense el costo que eso pudo haber representado. Esto era insostenible para la mayoría de las empresas. ¿Qué se hace? Que como la persona necesita trabajar y tiene en su casa actualmente prácticamente todas las personas tenían algún tipo de dispositivo portátil que les sirviera para realizar sus labores. Entonces, partiendo de lo más común que sería el celular, se adaptaron entonces los procesos para ser realizados en el dispositivo de cada usuario. Y esto redujo los costos, pero también agrandó considerablemente las posibles brechas de seguridad. Por ello, debemos procurar en este punto el uso de firewall de última generación que nos permitan en lo posible mejorar lo que sería nuestra gestión de la seguridad en red. Esto actualmente por ejemplo existe lo que es el modelo SD-WAN, que son las WAN, las redes de área amplia definidas por software, una nueva metodología de Cisco que es bastante útil en este caso, ya que mejora el uso de lo que son los recursos y permite también de momento mejorar lo que es la seguridad, usando el ancho de banda además de manera más eficiente, lo que mejora el rendimiento del sistema sin sacrificar la seguridad o la privacidad de los datos. Vean que la intención de esta tecnología SD-WAN es en primer lugar simplificar la gestión de redes, en segundo lugar mejorar la experiencia del usuario y en tercer lugar aumentar la seguridad. Son tres factores sumamente importantes en lo que es este tipo de redes en la nube. Ya que nombramos la nube, debemos pensar entonces que la nube requiere también en todo momento de seguridad. El mismo término de nube nos hace pensar en algo moldeable, en algo flexible, algo que podemos manipular a nuestro antojo, pero también debe hacernos pensar en algo que puede tornarse poco seguro, algo donde cualquiera puede entrar. Por ello, se hace necesario que cuando vamos a trabajar nuestros negocios, nuestras empresas en la nube, busquemos formas, métodos para blindar esa nube y convertirla en algo que tenga al menos las mismas características de seguridad que tiene nuestro sistema normal, nuestro sistema físico.
para poder así no convertir esta utilización de la nube en una debilidad, sino en una fortaleza que nos permita aprovechar dicha oportunidad que hoy está imperando. Fíjense que aquí tenemos entonces que generalmente los atacantes van a estar muy pendientes de lo que es esa combinación de nube con red y dispositivos móviles, porque es allí donde están las mayores posibilidades de ellos obtener sus propósitos, por lo cual debemos enfocar una buena parte de nuestros esfuerzos de seguridad y protección de red en dichos elementos. Una de las formas de hacerlo es tratando de buscar lo que es la invisibilidad en la nube. Esto nos permite evitar ser atacados mediante la ocultación de servicios que una empresa necesita, pero que no, logrando que no sean visibles a los cibercriminales. Todo esto debe ser combinado con diferentes herramientas de protección frente al uso de malware en la nube y los microservicios que usan los desarrolladores, ya que estas son por lo general las formas más comunes de ataque. Debemos recordar que existen muchas soluciones para protegerse en los entornos de la nube. Podemos trabajar, por ejemplo, en diferentes capas. Podemos trabajar con protección en el servidor, etcétera. Lo que pasa es que recuerden que todo esto conlleva a un costo. Mientras más alta sea nuestra exigencia de protección, lo más probable es que más alto va a ser el valor que vamos a vernos obligados a pagar. Por esto es que a veces las empresas reducen un poco sus medidas de seguridad. En cuanto a esto, el futuro de la ciberseguridad está enfocado en lo que es el deep learning, es decir, el aprendizaje profundo, el machine learning, que es el aprendizaje de máquina, y la inteligencia artificial, los cuales aplicados a lo que es la ciberseguridad son el siguiente paso en lo que es la protección de redes informáticas, ya que la detección tradicional de los ataques ya no es suficiente y estos evolucionan muy rápido. Por esto se puede buscar que estas herramientas avanzadas, vamos a decirlo así, inteligentes, nos apoyen en dicha función para mantener la seguridad de nuestros sistemas. El problema está en que los atacantes también tienen a su disposición dichas herramientas, por lo cual debemos estar pendientes de ataques, digamos, de los ataques que puedan ir surgiendo de este tipo avanzado. Finalmente, respecto a esta segunda clase, decíamos que aunque hasta hace pocos años lo que es la seguridad en redes era un tema secundario, hoy en día ha tomado relevancia, más aún impulsada por lo que es la crisis del coronavirus y el largo periodo de confinamiento que ya llevamos casi un año, casi un año, en el que el teletrabajo se ha convertido en algo que no solo es habitual, sino también indispensable tanto en organizaciones públicas como privadas, lo cual ha servido como impulso para que actualmente la seguridad en redes esté adquiriendo un papel relevante en las empresas. Por lo que podemos afirmar entonces que la situación de la pandemia se ha convertido en el mayor habilitador en materia de seguridad de redes de los últimos tiempos. Como sabemos, es una situación excepcional y en muchos casos novedosa, que ha
provocado condiciones de riesgo inesperadas en muchas empresas. Lo cierto es que la crisis generada por el coronavirus ha sido aprovechada también por los ciberdelincuentes, evidenciándose que las arquitecturas y seguridad en redes de muchas empresas no son las adecuadas, inclusive a nivel del gobierno. A causa de esto, se ha incrementado lo que es la inversión en soluciones que permitan a las empresas continuar con su actividad durante este contexto en una forma segura. Entonces, como pueden ver, el futuro, muchachos, está en sus manos. El camino está frente a ustedes, solo deben recorrerlo, solo deben prepararse para aprovechar estas oportunidades. Vamos a ver aquí, esto se los pregunté la vez pasada, pero vamos a volverle a preguntar. Eso es una pregunta tipo examen. ¿Cuál de estas opciones representa el concepto de vulnerabilidad? Vamos a colocarle número para que solamente escriban el número, no necesitan decir todo. La 1, la 2, la 3 o la 4. O ninguna de las anteriores. O sea que sería la 0. Debilidad o fallo potencial. Eso, la opción número 2, debilidad o fallo potencial. Todavía se acuerdan un poquito. La siguiente pregunta decía, una falla es, ¿cuál de las siguientes? La 3, acción que atenta contra el sistema. ¿Ah? La 3, acción que atenta contra el sistema. No. En este caso, ninguna de las anteriores. Una falla es el síntoma, el error que se produce debido a la conjunción de una amenaza y una vulnerabilidad. Ese concepto número 3 que tienen allí es el concepto de amenaza. Yo la vez pasada le dije que me confundí escribiéndolo allí, pero busqué una manera de aprovecharlo. Esto es el concepto de amenaza, no de falla. La falla es la materialización de un problema, de un error, de manera que pueda ser evidente, que pueda ser captado por el sistema, por la persona. Esto que está aquí sería la vulnerabilidad. La falla no es en ningún momento una política de seguridad y tampoco es una medida de la posibilidad de ocurrencia de una falla, porque estamos cayendo en que la falla es una falla y eso no es. Entonces vean que aprovechando aquí que cometí yo el error de transcripción, para que ustedes vean que es pensar un poquito más. Esto que está aquí es la definición que dimos de una amenaza, no de una falla. Y recuerden que para que se produzca la falla, deben unirse lo que es una vulnerabilidad más una amenaza. ¿Claros aquí? Sí, profesor, está claro. Sí, profesor, lo tomó en la anterior evaluación. Sí, lo pregunté anteriormente, pensé que se iban a acordar de que yo les expliqué eso, que les cambié la definición. Que aquí no iba la palabra falla, sino amenaza para esta pregunta. Pero entonces aprovechando ese error anterior, vean, lo que estoy repitiendo en las diapositivas para que se acuerden un poquito más para el día del examen. Entonces aproveché para ver si se confundían y estaban claros con el concepto de amenaza. Entonces eso no es el concepto de falla, sino de amenaza. A ver aquí. Bueno, vamos a tomar nuestros 5 minutos de descanso para ir con lo que sería la segunda parte, que es lo que vimos la semana pasada. Esto que explicamos ahorita lo vimos hace 2 semanas. Vamos a ir con lo de la semana pasada y con eso completamos nuestro resumen. Entonces voy a poner aquí pausa.